Gracias por la oportunidad y por platicar un ratito de fútbol. No, gracias a ti y un saludo a todos los que están pendientes de tu programa y aquí estamos para hablar de lo que tanto nos gusta. Sí, bueno, la verdad que tantas historias de que poder contar tuyas, Murciélago, en nuestro fútbol nacional, selección y mucho más. Pero, ¿en qué momento descubriste que el fútbol iba a ser una profesión o parte de tu vida? Pues fíjate que fútbol empecé a jugar, jugaba desde niño, pues ahí en el cantón, en todo lugar que hubiera chance de poder armar unas canchitas y jugar con mi hermano y mis amigos. Lo hacíamos y mi papá que siempre le gustó tener equipos en liga aficionado y luego en las alfas. Entonces fue parte de lo que me impulsó y me inculcó mi papá. Y desde ahí, pues ya no paraste. No sé si recordás en el fútbol tus inicios, cómo fueron, si comenzaste desde lo más, por decirlo así, ATFA o en la colonia, hasta llegar a primera, si te costó, cuánto recorriste para poder tener una oportunidad. Sí, empecé en la cantonal, como le decimos, ahí en los equipos que se arman en los pueblos, en los cantones, para jugar con retos. Luego mi papá adquirió una categoría en las alfas. De ahí un par de torneos y estando en las alfas se me dio la oportunidad en tercera división con los Andes de San Jorge. Luego pasaste a segunda o de tercera a primera, En los Andes jugué un torneo en Jocoro en segunda, antes de llegar al Águila. al Águila. Sí, Y en pues, primera división ya no te costaba o sentiste la diferencia entre segunda y primera, Alex. pues fíjate que gracias a Dios no, porque cuando llegué a Águila pues me dieron ese apoyo, me acobijaron y me hicieron sentir como que ya era parte del grupo. Tuve esa bendición de tener, aparte de grandes jugadores, grandes personas como Kilmar, Darío, Amaya, La Cata, Juanjo, entre otros, que me hicieron sentirme en familia desde el primer momento que llegué a Águila. A ver, eso te iba a preguntar, Murciélago, ¿cuánto cambia el fútbol de tu momento al actual en cuanto a oportunidades? Mencionaste 5 o 6 jugadores que hoy en día fácilmente te la ponen difícil en el entreno, si sos juvenil o reservista, me imagino por ahí. Fíjate que cuando yo llegué a Águila, llegaron muchos que tenían capacidad, que tenían condiciones, pero no era fácil. No era fácil tener la oportunidad, no era fácil abrirse espacio entre tantos monstruos que había en el fútbol, digámoslo así. Claro, Porque, claro. porque la verdad que en esa época surgió una camada de jugadores que dejaron huella y marcaron historia. Y sobre todo jugadores que tenían identidad con los equipos. O sea, que hacían sentir, que hacían prevalecer el escudo y sudaban la camisa por los equipos. Y ahora pues pienso que es parte de lo que se ha perdido, parte de la identidad, parte de ese amor por el equipo. Y veo que andan rebotando, un torneo está aquí, otro torneo está allá, pues y no hay identidad. Son pocos los jugadores que veo que tienen una estabilidad en un equipo por un largo periodo. Y la verdad que se ha perdido mucho en nuestro fútbol en cuanto a lo que mencionas de identidad, porque recuerdo que bueno, para que vos pasaras a otro equipo, pues el tiempo que estuviste en Águila fue bastante prolongado o viceversa, ¿verdad? Sí, Y hoy en día, como tú mencionas, están 6 meses acá, 6 meses se van para allá y van viendo quizás la oportunidad más fácil o el espacio menos complicado en cuanto a exigencia futbolística. Imagínate los que estuvieron con vos en ese momento y en su momento me lo dijo el caballito Joel Álvarez, si no me equivoco,
O sea, no eran tan fáciles los entrenos, no te la ponían tan fácil también, pues. ¿no? Es que era también un parte fundamental donde muchos que llegaban con las condiciones, pero ya a la hora del trabajo físico, pues arrugaban y a pesar de que tuvieran las condiciones, si no había un buen trabajo físico, pues no, no rendían lo que esperaba el cuerpo técnico y las exigencias que había en los Claro. equipos. En tu carrera futbolística, Alex, de repente hubo algún técnico que te puso a pensar y decir, no, ya no, no aguanto, o es demasiado, o le hacías frente a la situación. De que en pretemporada siempre llega un momento pues que el cuerpo dice ya no más porque son las pretemporadas de antes pues eran pretemporadas que habían semanas de 3 turnos en la playa, 6, 11 y 4. Con el profe Rubén Guevara tuvimos 2 semanas así a las 6 de la mañana cancha, 11 gimnasio y a las 4 al correr al volcán. O sea, son procesos que, que te marcan y que hay momentos que pensás y decís qué hago aquí, o sea, pero pues es lo que te apasiona, es lo que te gusta y al final pues los resultados los disfrutas ya cuando ves tu rendimiento, cuando ves tu esfuerzo lograr lo que te propones. Pero de los delanteros nacionales sos de los que muchos se acuerdan, eh, tanto de Águila, de Firpo, de FAS, de Alianza, de todos los equipos, incluso en los que estuviste. Eh, ¿Cómo logras hacer todo esto para que el aficionado de repente también recuerde los buenos momentos o los goles que vos lograste hacer con los equipos? Fíjate que a pesar de que en el fútbol pues y en la vida uno tiene sus preferencias y en el fútbol pues hay siempre colores que uno lleva marcados o que lo marcan a uno, en mi caso Águila, pero el hecho de que llevar a Águila marcado, que haya marcado en mi vida cosas importantes, no significó que cuando yo fui a Juventud, a Once, a Balboa, a Dragón, donde yo estuve, siempre di mi mayor esfuerzo, di lo mejor de mí y eso pues es lo que la gente reconoce. O sea, independientemente de los colores que llevara en el corazón, o sea, yo quería ganar, que era mi objetivo, y defender los colores a muerte en el equipo que yo estaba. Y en este momento, en esos años, Alex, también habían aficionados que se iban a los entrenos y los enfrentaban. ¿Pasaste por algún momento de esos, vos, con algún equipo? Fíjate, en Águila, viendo últimamente las entradas de Águila, o sea, a veces nos ponemos a platicar así fuera de a veces, porque a veces estamos así en vivo con muchos compañeros, pero a veces nos podemos platicar ahí fuera de cámara con el profe Santos, con algunas veces que texteamos con Kilmer y vemos los estadios y decimos, llegaba más gente a los entrenos cuando nosotros entrenamos que hoy que son partidos oficiales. Porque la verdad que en el Barraza cuando nosotros entrenábamos, o sea, llegábamos y ya no bajaba de 200 aficionados viendo los entrenos. Entonces, y ver el estadio ahora, ver la mayoría de estadios que la gente no llega, o sea, preguntamos qué pasa, pues, qué es lo que está pasando, qué hay que hacer para que el aficionado vuelva a creer en el futbolista y regrese a los estadios. Se ha perdido identidad en muchos Sí, aspectos. muchos aspectos, en muchos aspectos. La verdad que sí, desde... Es, es- Nosotros platicábamos aquí como aficionados que somos. Yo creo que la generación de ustedes seguramente clasifica al mundial en esta eliminatoria, Alex, por muchas cosas, de arriba, de abajo, en medio, garra, amor, saber que Fíjate, era la oportunidad más fácil. No sé cómo lo viviste, fíjate que estando ahora en otra posición. estábamos en vivo platicando eso con Zabaleta, con
no me recuerdo con quién más, pero con varios que jugamos allá y hablando de eso, de por ahí, no quise responderle a un aficionado porque, ¿para qué, verdad? Pero, o sea, dijo que nosotros criticábamos y que habíamos logrado nosotros. Lógicamente, pues, a- en algún sentido tiene razón, pero deportivamente, viendo las cosas desde el fondo, esta era la oportunidad de oro que se tenía para poder estar, porque no estaban los tres gigantes, no estaba México, no estaba Estados Unidos y no estaba Canadá. Sin embargo, a nosotros nos tocó enfrentarnos a esas selecciones que andaban en otro nivel. O sea, que nosotros, que había buena selección y que a Estados Unidos se le hicieron buenos partidos, a México se le ganó y contra Estados Unidos se tuvo la posibilidad ahí, pero también hay que ver la potencia que son ellos. Claro. Y hoy pues, o sea, que es cierto, Panamá ha mejorado, Guatemala ha mejorado, pero ¿y nosotros dónde nos hemos quedado? ¿Y por qué? Entonces, o sea, son muchas situaciones que el aficionado no ve, solo ve el resultado y no ve todo lo que pasa antes, durante y después de un partido, o sea, todo lo que uno pasa. Y acá yo me he encontrado con muchos aficionados hablando, o sea, y exponiéndoles todo lo que uno vive, todo lo que ha vivido allá en el fútbol y las cosas que uno pasa. Y dicen, o sea, ahora uno logra entenderme, dice, por qué pasan muchas cosas en el fútbol y por qué no levantamos. Pero uno no puede ponerse a estar explicándole a medio mundo qué es lo que pasa, o sea, porque es bien difícil hacer entender a la gente, bien difícil, o sea, lógicamente la gente paga un boleto, hace un esfuerzo por ir al estadio para ver resultados y eso lo entendemos, lo tenemos claro, pero también muchas veces el jugador no tiene ni el apoyo ni las condiciones para poder desarrollarse de la mejor manera. Y saludos al Sur Campos, Chila Junior. Saludos, Chila Junior, saludos y bendiciones. No, la verdad que dijiste algo tan cierto, Alex, la generación de futbolistas y el nivel de selección a la que se enfrentaron en cuanto a la eliminatoria que pasó era totalmente abismal y sumándole lo que todos decimos, o sea, no estaban los tres grandes, por llamarlos grandes. Sí, Eh, lo que vivieron ustedes fuera de cancha, la presión que había en cuanto a enfrentar a un Estados Unidos en el Cuscatlán o ir a jugar con Estados Unidos allá a tierras de Estados Unidos, al frío. en fin, muchas cosas que el frío, saben, la nieve, en fin, tantas cosas que claro, el aficionado es de memoria corta, todo siempre lo he dicho yo. El Sí, peor error de nosotros es tener la memoria corta y no acordarnos de lo que realmente ustedes tuvieron que hacer para luchar por ir al mundial, que no se logró, sí, no se logró, pero no fue tan fácil como ahora. y se estuvo más cerca que ahora, Y es cierto, en que en muchas teoría, oportunidades, que en sí, teoría pues era sí. más accesible hoy. Entonces, son Y circunstancias de verdad que sí, una tristeza, como decís, son circunstancias de la vida que muchos no las ven o no las asimilan, no las dimensionan. En tu sí. carrera deportiva, Alex, ¿hubo alguien o quiénes fueron las personas claves para tu éxito futbolísticamente hablando? Primero, pues Dios, que es el que nos da los dones, nos da la posibilidad de hacer lo que nos gusta. Luego mi familia, mis padres, mi esposa, que siempre me apoyó y ahí hubieron personas pues que fueron formando parte de mi carrera, eh, pues empezando por mi primer técnico fue mi papá, luego de los Andes, Humberto Zelaya, y así como Humberto pasaron
algo otros técnicos que me se escapan en los Andes, de ahí el profe Mario Martínez en Jocoro y luego empezar a los trabajos con el profe Rubén y al final Raúl García en Águila y pues llega a Coria y empieza un proceso donde pues empezamos a trabajar y se da todo lo que se tuvo que dar gracias a Dios, al esfuerzo y a la confianza que ellos tuvieron. ¿Me escuchás? ¿Te quedaste frisado, hermano? Sí, 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 es que estoy haciendo unas cosas ahí, aquí con el internet. Te preguntaba que si en algún momento, pues obviamente el pilar fundamental es la familia, pero ¿cuál consideras para vos que fue el mejor momento de tu carrera? En tu prime, el momento que vos decís, ahora la estoy rompiendo. El primer año que llevo Águila, 2003, luego 2004 tengo una lesión en la rodilla, bajo a mi nivel y ya para el 2005-2006 volvemos a estar en óptimas condiciones y pues de ahí para allá tratamos de mantenernos después de la final, tratamos de mantener el nivel y pues fue parte de, creo que 2003 y 2006 fueron los años donde mejor, mejor estuve. Luego en Balboa pues hice un buen torneo, quedé campeón goleador compartiendo el liderato con Fito. Entonces hubieron varias etapas donde pues logramos llegar a un nivel, pero pues sabemos que en el fútbol siempre hay altibajos y lo importante es que supimos reponernos y seguir en la lucha. Mencionabas lesiones, Alex. ¿Cómo afrontaste las lesiones? Mencionabas que estabas en una etapa de las mejores tuyas y te lesionas. ¿Te afecta como jugador psicológicamente? Sí, psicológica y deportivamente porque perder ritmo, perdes la continuidad y pues después de una lesión lógicamente te cuesta un poco volver a tu nivel, volver a darle al ritmo porque pues más que todo después de una cirugía hay cierto temor, hay cierto miedo de cuando se empieza y eso pues quieras o no te afecta. En la mente de Alex pasó en algún momento, obviamente el sueño siempre estaba, supongo, de ser campeón, pero que lo ibas a lograr. Pues estando en Águila siempre, aparte de ser un sueño, la exigencia siempre es esa. Entonces sabíamos la responsabilidad que había en Águila, el compromiso con toda la afición y pues cada torneo en Águila lo primero que se dice es ser campeones. Águila pues es lo que se pide y pues es lo que la afición exige. El camerino más duro que tuviste, Alex, en el que estuviste de todos los equipos que militaste aquí en la Liga Salvadoreña. Pues Águila, o sea, con Amaya, Darío, Kilmar, Juanjo, El Zarco, Prediguer, Mauro, o sea, Camerino, Néstor Morales, todavía cuando Ese llegué, era, ese era el Moica Nova, Moica Nova. no, 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 Moica era otro, ese es Néstor Morales, un zurdo. uh-huh. Cuando llegué todavía estaba Cheyo, estaba Mesa Mayen, Burgos, o sea, Camerino que entrada a Camerino, tío, que cualquiera, o sea, si o Yo te creo que metías, hoy en día ves la puerta de ese camerino, ves a los jugadores y se dan la vuelta y se van. sí, cualquiera, Cate nos ¿Te entrena a hicieron cualquiera. alguna broma?
te hicieron alguna broma, te hicieron algún chascarrillo o algo ahí así en algún entreno? No, no, como te No. digo, desde que llegué pues me recibieron como en familia y me dieron la confianza y sobre todo pues con, con trabajo me fui ganando el respeto de todos ellos. O sea, gracias a Dios, siempre. Dejando a un lado Águila, porque supongo que es el equipo, los colores que te identifican, o por lo menos los que te dieron mayor eh, alegrías en tu carrera. ¿Cuál otro equipo marca tu trayectoria? Pues la verdad que en todos los equipos donde estuve, pero 11 pues marcó por el hecho de que tuvimos ahí a un pasito de ser campeones y por una desconcentración no lo logramos. En Juventud también tuvimos un pasito de la final que por un pequeño detalle nos quedamos fuera en Santa Ana. Bueno, Balboa, pues por tantas circunstancias que se dieron y que tocó sufrir muchas cosas, también marcó mi carrera por todo lo que se luchó, por todo lo que hicimos, que al final pues eh, no valió la pena porque por descendieron al equipo por cuestiones administrativas. Luego en Dragón pues tuve un torneo y también tuvimos allá un paso de ser campeones. No se logró también pues perdimos en la tanda de penales contra Metapan. La UES también hubo cosas importantes. La UES pues en Pasaquina, que fue donde prácticamente En terminé también. Pastaquina es donde anda la imagen que te dejaron así el ojo, ¿verdad? ¿Cómo fue esa Sí, jugada? sí, una jugada con Pastor Melgar contra Limeño. Sí, entonces, pues, también cada equipo marcó algo en mi trayectoria futbolística y pues a cada uno de ellos les tengo aprecio y mucho respeto a los equipos como a sus aficionados, que sabemos que son la parte fundamental de cada institución. En cuanto a los aficionados, Alex, o a la afición salvadoreña, estuviste en equipos, tú ya lo mencionabas, de mucha historia y trayectoria, y otros pues con aficiones grandes. ¿Cómo te trataron los aficionados? ¿Te costó ganarte me imagino que de repente a los de Alianza, a los de Águila, a los de por ahí 11, o todos te respetaron desde el momento en que llegaste al equipo? Sí, lo más complicado, la etapa más complicada, aparte hacia aficionados, fue cuando estuve en Alianza por la situación que el equipo estaba pasando. No tanto así por rendimiento, sino que personal, sino que por rendimiento grupal, que el equipo no caminaba, no se lograban los objetivos y se pasó una etapa muy difícil. Entonces, no personalmente, sino que en general el malestar del aficionado, pero pues siempre hubo respeto, siempre lo ha habido respeto, igual como ha sido de parte de mi persona hacia cada una de las aficiones. Y pues donde he llegado me han recibido con los brazos abiertos. Lógicamente siempre hay uno que otro que uno no es del agrado, pero es normal, es como en toda la vida, entonces uno entiende eso y sabe que son cosas que van a pasar y está prácticamente tiene que estar preparado para esas situaciones. Claro. En tu carrera hubo algún técnico que haya costado la relación jugador, obviamente director técnico. Pues la verdad que no. Yo siento que en mi caso siempre he tratado de llevar las cosas de la mejor manera posible, entendiendo lógicamente que cada técnico tiene su idea y eso es entendible, tiene su idea, tiene su estilo
y tiene su tipo de jugador y eso pues no se discute. Entonces, si uno no entra, no encaja en cierta idea, en cierto estilo, pues o sea, lo que le toca a uno es trabajar y esperar el momento. Y si no, pues dar el paso al costado y hacerlo de la mejor forma, sin polémica, sin problemas, para poder dejar las puertas abiertas, pues porque uno no sabe en el fútbol, eh, más en El Salvador, pues de un momento a otro uno vuelve a estar trabajando con X personas que estuvo en un lugar y luego llega otro y pasa, pues. Entonces, y en la medida que uno lleve las cosas bien, deje las cosas, o sea, entendiendo la ideología de cada quien, entonces, pues, no, no se mete a problemas. Eh, Cuando quedas campeón con Águila, ¿qué es lo primero que se te vino a la mente? La final del 2003, la espinita del 2013, porque, Escribir. pues, Ujú. Dale. pues la verdad que fue una final donde, bueno, primero porque era mi primer torneo, mi primera final, primer año debutando como profesional en el fútbol y prácticamente teníamos la victoria asegurada, pero pues por desconcentraciones, descuidos y una serie de errores que se dan que al final pues a quien le cae el mayor peso es a Juanjo, pero la responsabilidad pues ahí es de todos, primero desde el que va, se desconcentra, comete la falta, luego desde que no marcamos bien y pues son una serie de errores que se conjugaron para que pasara lo que pasó y pues al final el señalado es Juan, quien pues no es el mayor responsable, somos todos y al final pues me responsabilizo yo también porque pues fui yo quien falló el penal y ahí pues nos tomaron ventaja. Anímicamente o psicológicamente, fallar ese penal. Sí, la verdad que fue bien difícil, costó, Me pero imagino que esa noche o ese día no dormiste pensando en todo lo que pudo haber pasado. una semana pasé así pensando, o sea, y analizando y la verdad que fue bien difícil, pero gracias a Dios pues mi familia, la dirigencia y los compañeros siempre estuvieron ahí, me brindaron su apoyo y pues me ayudaron a sobreponerme, que fue algo muy difícil, muy duro en el fútbol. Y la verdad que esas son las cosas que mencionábamos al inicio en cuanto a que los aficionados no ven antes, durante y después del partido de lo que ustedes pueden sufrir o pueden gozar como jugadores. Sí, eso son situaciones que pues bien difícil, muy pocos aficionados entienden y saben de lo que uno pasa. Solo aquel que es más cercano a uno, que trata de vivir el día a día quizás con uno es el que entiende, pero de ahí la mayoría, pues, como te lo dije, uno los entiende porque también hacen un esfuerzo, hacen un sacrificio y sabemos que no es fácil, entonces, pero tampoco para uno como jugadores hay situaciones que son bien complicadas. ¿En algún momento, Alex, la oportunidad de salir fuera del país? Tuve entendido que sí hubieron propuestas de la MLS cuando estaba en Águila, pues al final no sé la verdad qué pasó con ellos, pero sí tuve entendido que sí hubieron algunas ofertas de la MLS. ¿Te quedó esta espinita? Sí, quedó, quedó, quedó. Luego, pues por ahí el 2013 surgió para venir a Águila USA, pero tampoco se pudo dar. Estaba el profe Hugo Coria, técnico de Águila de USA. Bueno,
tus logros en Águila y en los equipos que estuviste te catapultan a selección nacional. ¿Cómo vivís esa etapa de ser seleccionado de El Salvador? La verdad que es lo que todo futbolista anhela, estar en una selección. Gracias a Dios a mí se me dio y como te digo, así como hubieron momentos muy bonitos, también hubieron momentos difíciles porque estaba pasando una situación muy difícil nuestro fútbol también. Es proceso donde también nos tocó vivir muchas cosas y bueno, pero gracias a Dios había una buena cama de jugadores que logramos por ahí hacer muchas cosas y quizás no la que esperábamos, pero pues nos alcanzó para lograr algunos objetivos. Y luchando contra directivos, contra presidentes, contra prensa, contra todo, me imagino, Ali. Contra todo, la verdad que sí. Era una pelea constante, o sea, dirigentes, periodistas, aficionados y rivales, o sea, era bien difícil. O sea, ojalá que hoy mejore todo esto y que pues puedan tener las condiciones necesarias los que conforman la selección para poder exigirles pues y pues puedan darnos los resultados y la alegría que ahora como aficionados nosotros también merecemos. Yo tengo muy claro, porque se mira que en la época de ustedes no había división de colores ni de jugadores. Yo creo que hoy sí lo hay, no sé si tú lo ves o solo yo lo imagino. Eso afecta muchísimo también a la selección, Ale. Sí, lógicamente que sí. Y aparte de eso, pues también, si no, si no se trabaja en equipo, si no se trabaja en conjunto, si cada quien quiere sobresalir en su posición, va a ser muy difícil. Porque antes, o sea, no importaba quién estuviera. Lo importante era el resultado, era el objetivo como grupo, no el rendimiento individual. O sea, lógicamente, para lograr eso tiene que haber un nivel aceptable de cada uno para poder tener resultados como grupo satisfactorios. Pero si solo uno piensa en sobresalir, en ser figura, bien difícilmente se van a lograr las metas. Entonces, cuando nosotros estábamos había competitividad, pero competitividad sana, pero por lograr metas en grupos, no objetivos personales. Realmente creo que ahí voy a estar de acuerdo contigo y con muchos exjugadores que le he preguntado lo mismo y al final pues coincidimos en eso. ¿En qué momento Alex, el murciélago Campos, dice hasta aquí del fútbol profesional? Fíjate que, bueno, ya uno ya de 30 años en El Salvador ya dicen que ya es viejo, que ya no, y pues de 30 de 28 en adelante, pues yo siento que es donde el jugador llega a su madurez total para poder rendir al máximo, donde tiene prácticamente claro todo lo que es y lo que se debe hacer como futbolista, pero lamentablemente pues en El Salvador por situaciones económicas, porque uno se cansa de andar buscando al dirigente, de andar siguiendo al dirigente. ¿Cuánto tiempo sufriste eso, Alex? En todos los equipos lo sufriste y hasta la fecha. Eso creo que no ha cambiado en el fútbol. Sí, sigue, pues me estaban contando ahí que era que 10 de enero o como el 5 de enero y todavía les debían 2 meses que no les habían pagado. O sea, y equipos grandes, imagínate, o sea, pasar a situaciones también, o sea, bien complicado porque pues uno tiene familia, tiene compromisos y pues el aficionado cuando va a la cancha, como te dije anteriormente, te exige rendimiento, te exige resultados y no sabe también pues si en tu casa pagaste recibo la luz, si tenés comida, si tus hijos tienen leche,
sea, son situaciones que te desconcentran y te sacan de tu objetivo y pues por más que quieras rendir dentro de la cancha, tu rendimiento va a disminuir porque no estás enfocado al 100% en lo tuyo, sino que estás en la cancha, pero estás pensando, o sea, si me pagan y si no me pagan y si no llevo y si no hay en la casa, entonces son situaciones complicadas. Entonces, que, Totalmente. que, la- que el Mejor aficionado tres, dice, pues, mejor tres partidos allá, Alex, con Zabaleta y con los con, demás y solvente. con Rudy y con Rudy acá, sí, pues, o sea, por lo menos pues acá vas, jugás. Parece broma, pero es verdad. Claro, o sea, te pagan y andas con esos problemas, pues, o sea, te dice alguien, vení a jugar conmigo y cuánto querés, dame tanto, y si le parece bueno, y si no, pues también, o sea, va a otro lado uno, entonces, pero no anda siguiendo ahí al dirigente para que, mira, pagame, ya tengo que pagar esto, tengo que pagar aquello, pues, porque en varios equipos, pues, habían compañeros que a veces ni para ni para la soda andaban. Entonces, y les tocaba viajar, a veces les tocaba quedarse fuera de sus casas y en la casa club o sea, ni dónde sentarse había. Entonces, y para descansar, pues no sé si el caso de Balboa, no sé si ustedes vieron un reportaje que sacaron ahí, o sea, y la Eso lo gente, subí hace poco, que salía Moncho, creo, la Moncho, con la Chilindrina. Chilindrina, o sea, y pues son situaciones que siguen pasando en el fútbol, siguen pasando y pues el aficionado cuando va te exige rendimiento, pero no sabe si dormiste bien, si comiste bien, si estás bien hidratado, entonces. Pero pues, como te repito, ojalá esas cosas mejoren y cambien para bien de estas nuevas generaciones que vienen y pues las generaciones que aprovechen también. Claro, claro, totalmente. ¿Él o los jugadores más complicados que enfrentaste en tu etapa? Mario Elías, Te dejó ah, recuerditos, Mario Elías, por ahí. me dejó muy recuerdo ahí en unos tacos de rosca que andaba. Este, Marcelo Mesías, Víctor y Marvin, difícil. Y hoy que Este, los ves, solo son risas y anécdotas, me imagino, Alex. sí, así te voy a compartir la vez pasada que estuvimos por acá. El Pelón González, Edwin González, Rastra, o sea, defensas que John Polo, que todavía tuve la dicha de enfrentarlo. Este, también Miguel Solís, o sea, defensas que te sentías la presión cuando te tocaba enfrentarlo. Y así pues se me queda otro, Mardoqueo, el Catracho, Solo. de los últimos el Catracho. Así, sí, algo otro que por ahí se quedan, pero sí hay una buena camada de defensas que le imponían respeto. No, la verdad que es bueno recordar, y he escuchado muchas anécdotas, ¿verdad? Como tú mencionas. Dice Alex, saludos. ¿Por qué El Salvador ya no exporta o tiene delanteros como los de tu época? Preguntan por ahí. Saludos, Chef, Cheche. Pues bien difícil, no. Primero porque hay talento, pero a muchos no les gusta trabajar, no les gusta el trabajo físico. Yo llevé varios a Isla y pues, ya cuando sintieron el ácido del trabajo físico dijeron, no, ya no. Y por ahí pues últimamente los extranjeros que llegan tampoco es que llegan a exigir al nacional. O sea, porque imagínate para que
últimamente, bueno, de los últimos que han llegado delanteros que imponían presencia, presión, Nico, el Viejo Reyes, el Pato. Bueno, cuando yo llegué ahí la estaba Mauro Núñez, de ahí llegó Díaz Arce, después llegó Neney. O sea, delanteros que si vos no trabajas y no te exigías, ibas a la banca o a las gradas. Y ahora pues, viendo dos, tres extranjeros en las bancas de los equipos, o sea, digo que te puede, porque un extranjero para que llegue al fútbol pues tiene que estar un paso arriba del nacional para que te exija, porque tiene que marcar diferencia. Dice por ahí el profe Tinix Murci, saludos, dice Tinix, por ahí. saludos Tinix, saludos viejo, bendiciones. Entonces, es parte también de que últimamente no están llegando extranjeros que tengan buena calidad. Están llegando extranjeros por suplir vacantes y eso pues también es parte de que el futbolista no se esfuerza. Sí, la verdad que Saludos, toda viejo, la bendiciones. razón, toda la razón y nada más que agradecerte, Alex, por el tiempo y el espacio. Yo sé que hay muchísimo más de qué hablar, de tanto que viviste en el fútbol y que de repente por ahí quedó una chistera, pero antes que nada agradecerte primero por el espacio que me brindas de poder entrevistarte y luego pues por ahí la amistad que se ha creado por el perfil y desearte muchos éxitos en lo que hagas y lo que estés haciendo también. Por acá el aficionado siempre te recuerda. No, gracias a ti por la oportunidad y saludo a todos los que han estado ahí pendientes de tu programa y también a ti pues desearte éxitos en tu proyecto, que sigas creciendo, que sigas informando de la mejor manera como lo venís haciendo y nada, pues poner en las manos de Dios que sabemos que es la única forma como podemos salir adelante y desearte éxitos y muchas bendiciones a ti también. Gracias, Alex. Feliz noche y por ahí vamos a subir la entrevista ya en un par de minutos. Gracias y ahí vamos a estar en contacto, amigo, ya sabes. Muchas Bendiciones. gracias.